Muy buenos días, hermanos. Les saludamos en el amor de Cristo Jesús. Bendecidos de podernos conectar con ustedes por este medio. Agradecidos con Dios por su bondad y misericordia. Y siempre pidiendo a Dios que nos ayude a caminar como es digno de Él. Ha sido una jornada de estas últimas semanas bastante interesante. Por la gracia de Dios pudimos participar en la conferencia de pastores en Costa Rica. Y de verdad que fue una gran bendición compartir con los hermanos ahí y con algunos hermanos de otros países que el Señor congregó en San José de Costa Rica para animarnos unos a otros, para orar unos por otros y para ver que Dios está activamente involucrado con su iglesia en todas partes del mundo. Somos privilegiados de ser miembros todos de un cuerpo que es universal. Nunca debemos limitar a pensar que nuestra iglesia es todo y que somos, no. Somos simplemente una pequeña parte del cuerpo de Cristo Jesús a nivel mundial. Y es una gran bendición encontrarse con los hermanos, compartir y escuchar cómo Dios está haciendo su obra y las cosas que uno escucha de otros hermanos en otros países, las dificultades que pasan, las desavenencias, las necesidades, y ver el gozo con que sirven al Señor. Nos ponen en vergüenza a nosotros acá en Estados Unidos, porque aquí muy fácilmente renegamos por cualquier cosa, y ellos allá con muy poco, muchos de ellos, y allí agradecidos con Dios por lo que está haciendo. Así que una verdadera bendición estar ahí. La iglesia en Heredia prácticamente es fuera de San José, una iglesia muy bonita, muy unida, una iglesia muy firme, una iglesia muy sencilla, pero muy amorosa, y de verdad que fue una grande bendición. Así que pues agradecido con Dios, y retomamos ya de nuevo la tarea que nos ha sido encomendada, y hoy estamos aquí en el capítulo 13 del libro de Romanos. Vamos a estudiar los primeros 7 versículos, ojalá que los podamos terminar. Y es un pasaje que en verdad es muy difícil para mucha gente, porque habla acerca de la relación del cristiano con el gobierno. Eso no suena muy bien. Vemos la situación mundial, vemos la descomposición social en todas partes del mundo. Y vemos estas sociedades que están colapsando. En Latinoamérica obviamente tenemos a Venezuela, un caso en estos últimos días, el abuso, el maltrato y todas las cosas que la gente en Venezuela han tenido que soportar por muchos años, el abuso y la falta de tantas cosas, el pueblo que prácticamente está muriendo de hambre, y todas estas cosas. Entonces nos hace pensar, ¿y cómo debe ser la relación del cristiano con el gobierno? ¿Cómo debemos reaccionar ante un gobierno si estuviéramos estudiando este capítulo en Venezuela hoy en día? ¿Cómo debe ser nuestra actitud? Eso es lo que Pablo nos va a hablar aquí, y vamos a ponerlo en perspectiva aquí para que Dios nos hable, Dios nos enseñe, y para que podamos tener una idea clara. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál debe ser nuestra postura, bíblicamente hablando, en relación al gobierno, en el lugar donde sea que estemos viviendo? Padre bendito Dios, en el nombre de Jesús le damos gracias, Señor, por el privilegio de escudriñar su palabra, de venir delante de usted para aprender, para escuchar, para ver lo que usted escribió para nosotros, Señor. Bendito Dios, le pedimos de su sabiduría para que por su Espíritu podamos ver lo que está escrito aquí. Siendo un pasaje tan difícil para mucha gente, no solamente de captar, de entender, pero de aceptar y de poner en práctica. Pero por el poder de su Espíritu podemos hacer las cosas que usted nos llama a hacer, aun cuando para nosotros no tenga sentido. Pues en el último de todos los casos lo que queremos es agradarle a usted. Enséñanos pues, Padre, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 13 debe ser tomado, el capítulo 13 debe ser tomado en relación a lo que hemos aprendido en el capítulo 12. 11 capítulos de doctrina sana. Pablo enseñándonos a las cosas que Dios hizo para nosotros, por nosotros, en nosotros, con nosotros, las cosas que pertenecen a nuestra salvación.
¿Cómo hemos sido justificados? Pues por la fe tenemos paz para con Dios. Capítulo 5 de Romanos. Y todos esos capítulos, hasta el capítulo 11, nos habla acerca de la doctrina, lo que debemos creer. Particularmente capítulos 9, 10 y 11 en el caso específico con la nación de Israel. Ahí tenemos todas estas grandes enseñanzas. Ahora bien, capítulo 12, Pablo comienza la aplicación práctica. La doctrina nos lleva al deber. La creencia determina la conducta. Pablo dice, en base a todo lo aprendido, capítulo 12 de Romanos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. En base a todo lo que hemos aprendido, ¿qué vamos a hacer? Pablo dice, bueno, deberíamos comenzar por esto. Entrégale a Dios todo lo que le pertenece a Dios, comenzando contigo mismo. Tú eres de Él. Ahora que eres salvo, ahora que viniste por fe a Cristo Jesús, ahora que hiciste este compromiso, esta declaración de tu fe, de decir, Cristo Jesús es mi Salvador, es el Señor de mi vida. Entonces entrega por completo tu vida. Eso es lo que significa tu cuerpo, un sacrificio vivo, pero debe ser santo para uso exclusivo de Dios. Tú no puedes andar haciendo lo que a ti te place, lo que a ti te gusta, no más. Entregaste tu vida por completo. Todo lo que eres, todo lo que tienes le pertenece a Dios y lo entregaste por completo. Luego Pablo continúa diciendo, esto es lo que debe ser tu manera correcta de adorar a Dios. Este es vuestro culto racional. La palabra ahí sería, esta es la manera de alabar propiamente a Dios, correctamente, adecuadamente a Dios. Y alabar significa cantar a Dios en adoración. Esto es tu manera lógica de adorar a Dios, dice Pablo. Entonces tu vida constantemente, no vamos a la iglesia a cantar canciones, vivimos todo el día cantando una canción. Y esa canción es tu vida, que es una dulce melodía a los oídos de Dios, porque te ve que vives en esa relación íntima con Él y porque has entregado todo de regreso a Él que le pertenece. Entonces dice, pero lo tienes que hacer de esta manera. No debes vivir más como el mundo. No debes permitir que el mundo ponga sobre ti su molde. Que te hagan como ellos, que camines como ellos, que hables como ellos, que te vistas como ellos. No imites al mundo, pues. Pero para no imitar al mundo debes renovar tu entendimiento todos los días. Para que en la renovación de tu entendimiento haya una transformación de tu interior, de tu vida, quien eres. Una metamorfosis. Cosas serias las que está hablando Pablo aquí. Entonces, cuando hagas eso, cuando entregaste todo a Dios porque le pertenece, cuando dejaste de conformarte y de ser como el mundo, cuando comenzaste a permitir que el Espíritu vaya renovando tu entendimiento, el Espíritu Santo es la palabra de Dios, entonces vas a ir siendo transformado en la manera en que Dios quiere usar tu vida. El propósito último de Dios es transformarte a la gloria, a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Dios quiere que seas como su Hijo amado. Dios te ama tal y como eres, pero te ama tanto que no está dispuesto a dejarte tal y como eres, sino a cambiarte y que seas como Jesús. Jesús es el estándar, Jesús es la medida. Quiere que seamos como Él. Entonces dice, pero una vez venido a estas conclusiones, no pienses de ti más alto que lo que debes pensar. No seas orgulloso, no te compares a los demás pensando que eres superior. Sé humilde, dice aquí. Piensa de manera sana acerca de quién eres tú y quiénes son los demás. La ley es esto, ama a Dios, ama a tu semejante. Ese es el punto. Solamente puedes amar a tus semejantes si no crees que tú eres superior a ellos. Pero tienes estima por ellos. Tienes esta manera de servirles a ellos. Para eso necesitas fe que te ha sido dada por Dios. Así que no olvides, somos todos parte o miembros de un mismo cuerpo. Debemos pensar una misma cosa, movernos a la misma dirección, tener los mismos intereses. Eso es hablando a la iglesia. Tienes dones que has recibido de Dios, por lo mínimo uno. Usa tus dones para hacer que otros sean mejores. Usa tus dones para servir a los demás. Usa tus dones para ser de bendición a los demás.
Y sé sincero, no finjas. No lo hagas porque tienes que. No seas hipócrita, esa es la palabra. No seas hipócrita. Y luego nos dice las cualidades de ese amor sincero. El amor que sigue lo bueno. El amor que es fraternal. El amor que da honra. El amor que prefiere a los demás. El amor que es diligente y no perezoso. El amor que espera la oportunidad, el momento oportuno para servir al Señor, sirviéndole a los demás. Gozosos, sufridos, con la esperanza, constantes en la oración, siempre compartiendo para las necesidades de los demás, practicando la hospitalidad. Ok, ¿y qué tal con los que no son de la iglesia? ¿Qué tal con los que son de afuera? Los que son todavía peor que eso, los que son tus enemigos. ¿Qué tal de ellos? Bueno, bendícelos. No actúes con ellos como ellos actúan contigo. No los maldigas. No trates siempre de ganar todas las discusiones. No seas sabio en tu propia opinión. No le pagues a nadie mal por mal. Siempre procura lo bueno. Si depende de ti, vive en paz con todos los hombres y no te vayas a vengar. No busques venganza. La venganza le pertenece a Dios. Solo Dios conoce los motivos del corazón. Tú no. A ti te ofenden ciertas cosas y quisieras vengarte y hacer estas cosas. Tu corazón está corrompido, dañado. Tú no conoces los motivos de la otra gente. El punto aquí no es de que te vayas a vengar. El punto es de que les seas de bendición para que ellos vengan y conozcan al Dios al que tú conoces, el Dios con el que tú caminas, al Dios del que tú hablas, al Dios que leemos en la Biblia. Si es tu enemigo, no lo maldigas. De hecho, haz lo contrario, lo que Él no espera que hagas. Si te maldice, bendícelo. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Acuérdate, la venganza es de Dios. Entonces te das cuenta. Comienza con una propia relación con Dios, una correcta relación con Dios. Una humildad que debe ser sincera, reflejada en un amor que es puro y sincero. Pensando siempre en los demás. Poniendo a los demás como importantes. No vengando, no siendo personas de mal. Tantas cosas hermosas que la Biblia nos enseña. La Biblia es verdaderamente un libro fascinante. No solamente tiene los principios adecuados, pero tiene el poder para que nosotros podamos poner esos principios en práctica. Y una vez haciendo eso, alabar y glorificar el nombre de Dios. Termina el capítulo 12 diciendo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora bien, capítulo 13, leemos, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. Vean estos, servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Difícil esta situación, pero qué importante es tener la idea correcta. ¿Por qué? Porque si no vemos la manera de que esto está escrito para nosotros, vamos a formar nuestra propia opinión acerca de lo que nosotros creemos que es correcto hacer. Me parece a mí que la iglesia debería usar siempre todo su poder y todos sus recursos, toda la energía necesaria, todo lo que tenga de ánimo para traer el evangelio a los hombres y mujeres que conozcan a Cristo Jesús. La iglesia no debería involucrar ni recursos, ni tiempo, ni nada de estas cosas en otras cosas que no tengan que ver con el evangelio de salvación a todos los hombres. Dios nos ha llamado a eso, hermanos.
La Escritura no nos dice en ningún otro, en ningún verso nos dice acerca de que los cristianos deberíamos hacer esto, aquello. En cuanto a cuestiones sociales, civiles o políticas tiene que ver. Nada de eso. La Biblia sí nos enseña aquí, lo vemos claramente, a ser ciudadanos ejemplares, ciudadanos modelos. No nos dice que los cristianos deberíamos estar empleando ni recursos, ni tiempo, ni esfuerzo en ninguna otra cosa. Esa no es nuestra prioridad. ¿Eso quiere decir que las otras cosas no son importantes? Claro que sí lo son. Pero aquí va a comenzar: sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Nuestra prioridad no es andar causando revuelos, no es andar causando revoluciones. Nuestra prioridad no es andar poniendo o quitando gobiernos. Nuestra prioridad no es embarcarnos en la arena política y a elegir a este o aquello. No es defender una bandera demócrata o republicana o liberal, sea lo que sea. No es la prioridad del cristiano. ¿Son importantes esas cosas? Por supuesto que sí. Y deberíamos involucrarnos en el ámbito comunitario, en el ámbito estatal, en el ámbito federal. Tendríamos que involucrarnos como buenos ciudadanos, ejercer nuestro deber cívico. Eso es correcto, pero no es mi prioridad, no debería ser nuestra prioridad. La Biblia dice que nosotros tenemos una prioridad mucho más alta que eso. El diseño de Dios para su iglesia es para que nosotros seamos personas que traemos el cambio espiritual a los hombres y mujeres. Y eso solamente puede suceder por el evangelio de salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el cambio en una persona viene de adentro, no de afuera. Las regulaciones y leyes y todas estas cosas externas, nada pueden hacer para cambiar la condición interna del corazón pecaminoso de los hombres. No es un mandato bíblico que las iglesias gasten dinero o cosas en la politización de sus miembros, sino en la evangelización de los perdidos. Eso la iglesia debería preocuparse más. Debemos tener mucho cuidado de estas cosas. ¿Por qué? Porque si no entendemos, podríamos estarnos rebelando por cosas innecesarias en contra de las autoridades establecidas por Dios. Aquí dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios estableció instituciones muy claras y contundentes. Dios estableció el matrimonio que va a dar origen a la familia. Dios estableció la iglesia y Dios estableció gobiernos. Estas instituciones fueron establecidas por Dios. Y no hay nada que lo pueda cambiar. Pero Dios ha puesto límites a estas cosas, y Dios ha puesto una manera correcta de cómo nosotros, su pueblo, sus hijos, debemos relacionarnos con el gobierno en el país donde vivimos. A manera de introducción, recuérdense que cuando Jesús vino a este mundo y nació en este país, en una pequeña comunidad en Belén, creció en Nazaret. Después parte de su ministerio en la ciudad de Jerusalén y sus alrededores. Pero en esos tiempos la nación de Israel vivía bajo el dominio de Roma. Y Roma era un régimen brutal, gobernado por un emperador. No había mucha democracia. Aunque Roma era una república, el poder todo caía y el poder todo se asentaba en una persona a la cual llamaban César. Y los habitantes romanos tenían la obligación de declarar una vez al año que César era el Señor. Un sistema de gobierno opresivo al más no poder. Se estima que por cada un romano libre habría 3 esclavos en el Imperio Romano. Así que Jesús vino a una
a una época, en un país, en una sociedad que estaba oprimida, severamente oprimida por un gobierno, por un régimen bastante opresivo. Pero nunca Jesús fue el causante o el líder de la causa social que decía, destronemos a Roma, echemos abajo. Jamás se involucró en esas cuestiones. Pero siempre apuntó a la necesidad del hombre de conocer la verdad. Conocerás la verdad, dijo, y la verdad te hará libre. Cuestionado acerca de la necesidad de pagar impuestos o no, Jesús dijo, denme una moneda. Y cuando trajeron la moneda, les dijo, ¿de quién es esta imagen? Dijeron, es de César. Entonces, dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Es importante porque los judíos que le preguntaron esto a Jesús estaban siempre constantemente rebelándose en contra del Imperio Romano. Roma estaba acostumbrada a lidiar con este tipo de levantamientos. Uno tras otro, tras otro, tras otro. Esos levantamientos, esas insurgencias llevaron a que el Imperio Romano en el año 70 definitivamente fuera y aplastara por completo. Más de 1 millón de personas murieron en esas atrocidades cometidas por los romanos. Destruyeron el templo que hasta hoy en día no existe más. A eso se refería Jesús cuando dijo, dale a César lo que es de César. Y dos cosas que aquí nos va a decir que era exactamente, ¿a qué se refiere cuando dijo, dele a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? Dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas que normalmente tendríamos que entender acerca de darle a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios? Bueno, número uno, respétalo. ¿Por qué? Porque Dios lo puso en autoridad. ¿Cómo así? No hay autoridad sino la que ha sido establecida por Dios. Y número dos, págale sus impuestos. ¿Acaso no es eso algo que va contra de nuestra manera natural de pensar? ¿Acaso no es eso algo en contra de lo cual nos queremos rebelar? Sométete al gobierno y paga tus impuestos. Eso es lo que está diciendo aquí. Esa es tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque aparte de eso deberías estar ocupado constantemente en predicar el evangelio de salvación a toda criatura. ¿Por qué? Porque el cambio verdadero viene de un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado. No de las regulaciones externas. Un gobierno no le puede proveer al hombre pecaminoso el cambio que necesita. Solamente el Espíritu Santo en el corazón de la persona puede hacer una transformación. Entonces, esto es vuelvo y repito, es un pasaje difícil para muchas personas. Creen que no debería ser el asunto, pero yo creo que la manera correcta de ver esto es desde una perspectiva bíblica. ¿Qué dice la Biblia acerca del gobierno? Y cuando comenzamos a ver estas cosas, entonces podemos entender que aun cuando no nos parece lógico, esta es la voluntad de Dios. Esta es la manera. Así que Pablo aquí nos va a dar instrucciones precisas de cómo debemos operar los cristianos en nuestra relación con el gobierno, para que podamos hacer las cosas tal y como el Señor espera que las hagamos. Y tantas, por supuesto, tantas preguntas que quedan sin respuesta, pero las cosas importantes es lo que tenemos aquí. ¿Qué es lo que sabemos acerca de esto? Número uno, ¿de dónde vienen los gobiernos? Bueno, aquí nos dice que son puestos de parte de Dios. Por Él han sido establecidos los gobiernos. Ya sea los gobiernos en Irán, ya sea el gobierno en Rusia, ya sea Venezuela, o México, o Ecuador, o Estados Unidos. Ninguno está allí por voluntad de hombre. Es Dios quien ha establecido. A ver, pastor, eso no tiene sentido. ¿Acaso me va a decir que Dios va a poner? No, Dios no los pone directamente, pero Dios estableció esas autoridades. Y al último, cada nación va a tener el gobernante que se merece. La pregunta fundamental aquí, ¿de dónde viene entonces el gobierno? ¿De Dios?
Y aquí dice, sométase todas personas a las autoridades. La palabra aquí para autoridad es algo bien importante. Es una palabra que tiene un significado muy amplio. La palabra autoridad significa derecho o privilegio. Es una palabra que dice que cualquiera persona tiene el derecho de hacer algo. Eso es autoridad. La manera práctica de poderlo ver es, si tienes un trabajo, por ejemplo, tienes que hacer decisiones. Esa es autoridad. Tienes el derecho de hacer esas decisiones. Si eres un hombre casado, eres una persona de autoridad en tu casa. Debería ser así con tu esposa. Tu esposa tiene autoridad sobre los niños. Pero así como tienes autoridad en tu casa sobre tu familia, también vives bajo autoridad del trabajo en donde estás laborando. Vives bajo la autoridad de las autoridades pertinentes de la ciudad donde vives. Es bien importante entender este concepto de autoridad en las áreas en donde nos desarrollamos. Entonces, ¿qué es lo que queremos entender aquí? Todos o ejercemos autoridad o vivimos bajo autoridad en una manera u otra. Pablo está pensando aquí de los gobiernos humanos, de los gobernantes, de los reyes, de las reinas, de los emperadores, de los magistrados, presidentes, dictadores, de todo este tipo de personas. Y Pablo está hablando acerca de ellos. No está hablando de uno en particular como una forma de gobierno, como si es demócrata o aristócrata o oligarca o monarca o social o comunista o dictador. No está hablando de eso. Está hablando de la forma de gobierno establecida por Dios. En términos generales, todo tipo de gobierno humano en todas las naciones del mundo. Entonces, claramente debemos entender, la institución del gobierno viene de la mano de Dios. Y vea lo que está aquí. Cuando Pablo escribe estas cosas, sométase toda persona a las autoridades superiores. El que gobernaba Roma se llamaba el emperador Nerón. De lo más nefastos que te puedas imaginar. Sádico, criminal, de verdad era un psicópata. Perseguía a los cristianos. Los capturaban sus hombres, los traía a su jardín, los sumergía en cera líquida, después los colgaba en estacas y los prendía en las noches para iluminar su jardín. Ese sádico criminal era el emperador romano, Nerón. Y es en ese tiempo que Pablo escribe esta carta. ¿Qué está diciendo? Sométate entonces a la autoridad de Nerón. A veces se nos olvida qué tan difícil era la vida para los cristianos del primer siglo. La inmoralidad en Roma no tiene manera de compararse. Hoy vemos mucha maldad, injusticia y todo eso, pero en ese tiempo era de verdad abrumador pensar el estilo de vida de estas gentes. Practicaban el aborto. La homosexualidad era aceptada como normal. Muchos de los emperadores romanos eran homosexuales. Mucho se practicaba la brujería. No hemos visto un gobierno pero tan depravado como lo eran los emperadores romanos. Y aún así Pablo dice que la autoridad de esta gente venía directamente de Dios. Pero al hacer esto, Pablo dice, este es el punto. Todos están en autoridad porque Dios, aquí dice, sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No estableció Dios a Nerón, Dios estableció la autoridad que él usurpaba. Acuérdense cuando arrestaron a Jesús, lo llevaron delante de Pilato y Pilato le dijo, no me hablas, no me contestas, no sabes que yo tengo autoridad. Y Jesús le dice, tú no tendrías autoridad a menos que no te hubiera sido dada por mi Padre. Él sabía. Jesús tenía el poder para decirle a Pilato, tú no eres nada, y tal vez con una palabra lo deshace y lo hace polvo. Y no. Como oveja llevada al matadero, no abrió su boca. Entonces,
Sométase toda persona a las autoridades superiores. No hay preguntas, no hay cuestionamientos, solamente hazlo. La palabra someterse aquí es una palabra familiar y es bien importante. Algunas 50 veces en el Nuevo Testamento se usa esta palabra para someterte. Y significa el seguir voluntariamente la dirección de aquellos en autoridad sobre de ti. Eso es sumisión. El seguir voluntariamente la dirección de aquellos en autoridad sobre de ti. Ahora, sumisión no es lo mismo que obediencia, aunque las dos se relacionan muy íntimamente. Obediencia se relaciona a el acto de externamente hacer las cosas, mientras que la sumisión se relaciona directamente a la actitud del corazón hacia aquellos que están en autoridad sobre de ti. Puedes obedecer a una persona aunque no te has sometido en tu corazón a ello. Todos nosotros fuimos niños, ¿no es cierto? Y nos sometíamos a nuestros padres porque nos convenía. Pero en realidad el corazón de nosotros estaba en rebeldía plena y absoluta en contra de nuestros padres. Es importante hacer la distinción entre estas dos palabras, porque no todo el tiempo vas a poder obedecer a aquellos que están sobre de ti, pero sí debes tener la actitud del corazón de una persona sumisa. Entonces, ¿qué manera fácil de definir sumisión? Sería de esta manera. Sumisión significa creer que Dios es más que poderoso para completar su voluntad en mi vida a través de aquellos que Él ha puesto en autoridad sobre de mí. Sumisión es creer que Dios es poderoso para cumplir su voluntad en mi vida a través de aquellos que Él ha puesto en autoridad sobre de mí. Esa es una definición crucial porque enfoca nuestra atención en Dios, no en la persona sobre de mí. Es decir, primeramente debes entender que cualquier acto de sumisión es un acto de sumisión a Dios. Y entonces las cosas serán distintas. Todos tenemos que batallar con personas con quien tenemos que vivir y llevar a cabo estas cosas del diario en todas las cosas que hagamos. Ustedes, mujeres, tendrían que batallar con esposos que no son salvos, algunos de ellos. O padres que son muy malos, de verdad. O jefes en el trabajo que son de verdad enfadosos, insoportables. O maestros en la escuela. O qué sé yo. A lo mejor nos toca trabajar con gente que no soportamos, en verdad. O a lo mejor nos toca vivir con alguien que nos trata de una manera muy cruel. O a lo mejor sufrimos bajo un gobierno que consistentemente promueve la maldad. ¿Qué haces entonces? Bueno, tienes muchas opciones a decir la verdad. Te puedes rebelar, puedes pelear, puedes sufrir en silencio, puedes presentar tus quejas, puedes enojarte, puedes hasta tratar de vengarte, que no es correcto. Puedes apelar a las autoridades que tomen cartas en el asunto. Tú puedes tomar cualquier rumbo de acción que tú creas correcto, pero nunca olvidando la actitud de tu corazón, porque la actitud de tu corazón va a eliminar muchas de estas cosas que te acabo de decir. Te vas a someter a la persona en autoridad en el sentido de que tú crees que Dios ha puesto a esa persona en tu vida por un propósito y que la voluntad de Dios de alguna manera se va a hacer en ti, aun a pesar de esas personas que están en autoridad sobre de ti, cuando tú en verdad no entiendes por qué. Dios toma la responsabilidad directa. O sea, según leemos aquí lo que está diciendo en la Biblia, Dios toma la responsabilidad directa por la manera en que los líderes ejecutan su autoridad sobre las personas. Y Dios a su tiempo hará de acuerdo a su justicia. Eso no debes olvidar. Dios es el que juzga. Salmo 75, versos
6 y 7 es muy claro al respecto. Porque te digo esto porque vemos las cosas que suceden y luego estamos pensando, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, Dios es el que juzga. Dice así: ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto vienen enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. A su tiempo Dios va a juzgar a estas personas. En verdad puedes decir que Dios está obrando detrás de cada gobierno en cada nación. Nadie está en el lugar que está porque son poderosos o no. Es porque Dios lo ha permitido. Te quiero recordar estos 3 jovencitos que vivían, en Babilonia y que fueron ordenados junto con toda la gente a postrarse ante la estatua de Nabucodonosor. Y cuando ellos decidieron que no lo harían, le dijeron: no, sépase que nuestro Dios es poderoso para librarnos. Pero si aún así Dios no nos librara, de todos modos no nos inclinaremos a esa estatua para darle honra, para adorarle. No se rebelaron directamente en contra del rey. Simplemente cuando fueron amenazados que iban a ser lanzados al horno ardiente, dijeron: preferimos eso antes que traicionar nuestra lealtad a Dios. Muy importante esto. Vuelvo y repito, de verdad que quiero tomar todo el tiempo necesario porque esto es muy importante. Entonces nos dice, número 1, ¿de dónde viene el gobierno? Bueno, ha sido establecido por Dios. La primera cosa, el gobierno humano ha sido establecido por Dios. Por eso dice aquí que debe toda persona someterse. Y ya vimos que someterse conlleva la actitud del corazón. No solamente obedecer, pero someterse. Segundo, también debes entender que hay consecuencias para la desobediencia. Mira, dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Debes de saber que cuando tú estás renegando en contra de una autoridad, estás renegando en contra de lo establecido por Dios. Y que cualquier forma de rebeldía acarrea castigo. Aquí dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. La conclusión de Pablo es muy simple. Rebelarse en contra de la autoridad traerá juicio a uno mismo. Puede ser juicio de parte de Dios o puede ser juicio de parte de las autoridades. Si la ley dice que yo debo manejar a 50 millas por hora y a mí me da la gana de ir a 75, probablemente me van a parar, me van a dar una infracción y soy culpable de pagar esa infracción. Si se me da la gana de decir el gobierno es corrupto, yo no estoy de acuerdo con este gobierno y abusan y todo y no voy a pagar, tarde que temprano voy a terminar en la cárcel por rebelde. Porque no estoy sometiéndome a la autoridad que ha sido establecida. Muy importante. Muy importante. Y claramente nos dice aquí, acarrean condenación para sí mismo. Luego vean lo que dice en el verso número 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Magistrado quiere decir el ministerio de las autoridades. Ahora, no como que se nos hace fácil entender que las autoridades tienen un ministerio, pero todos son servidores. Esa es la palabra aquí. Pensamos que ministerio solamente tiene que ver con la iglesia. No. En muchas naciones puedes mirar que hay el ministro de defensa, el ministro de esto, porque son servidores. Todas esas personas deberían entender que son servidores de la sociedad, puestos ahí por Dios.
No quiere decir que son salvos o que son cristianos, pero están sirviendo a Dios. Pero están en esa capacidad para servir. Cuando hacen lo correcto, están sirviendo a Dios. Cuando hacen lo incorrecto, van a ser juzgados por Dios. Debes entender esto porque tu manera de ver a los policías, a los militares, es una manera muy distinta cuando entiendes este asunto, este concepto de autoridad. ¿Quién de nosotros podemos decir que nuestros ídolos son los que trabajan en la recaudación de impuestos? Hoy en día escuchamos mucho en el país, precisamente aquí en Estados Unidos, cuánto hay de decir en contra de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Y se burlan y hablan de él y dicen cosas y esto. Ahora, eso no es asunto de demócratas o de republicanos, es un asunto de integridad. Y si la Biblia aquí me dice que debemos respetar las autoridades que han sido instaladas por Dios, y quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, yo tengo que respetarlo. Es muy común ver a personas que son de un partido decir, cuando el que gobierna es del otro partido, decir, ese no es mi presidente. Es lo mismo que decir, ese no es mi presidente y quien lo puso ahí, que es Dios, tampoco es mi Dios. Deberían terminar la frase, ¿verdad? No. No solamente que son establecidos por Dios, porque si son establecidos por Dios y si son servidores de Dios, como aquí dicen los que magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino el malo, pues no quieres tener miedo a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos, porque es servidor de Dios para tu bien, verso 4. Y si es servidor de Dios, merece respeto. No hay nada más grosero que tratar a personas mayores, quienes sean, en una forma que no es de respeto. Pero cuando se trata de autoridades, se deben tratar con respeto, aun que no son de mi elección o de mi predilección política, no son de mi afiliación política y no comparto los puntos de vista que ellos tienen, no estoy de acuerdo con su agenda política, económica, no estoy de acuerdo cómo están dirigiendo el país, pero de todo modo lo respeto. No por quién es Él, sino por quién lo puso donde Él está. Y porque es un servidor de Dios. A quien Dios ha ordenado para ser un servidor, yo no debo tratarlo de una manera irrespetuosa. Tengamos cuidado con estas cosas. Tengamos cuidado en la manera que hablamos de aquellos. Yo sé que esto duele ver las cosas. Conocemos personas en Venezuela y duele, quebranta el corazón. O personas en Ucrania. Tenemos muchos hermanos cristianos en Ucrania. Hemos tenido acá misioneros que han venido a hablar de la situación allá. En Panamá, en Colombia, en todas partes. Pero las autoridades, dicen, han sido puestas por Dios. Son servidores de Dios. Es servidor para tu bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? Están ahí para castigar a los malvados, pero están ahí para recompensar a los justos, o sea, más bien para proteger a los justos. No deberíamos nunca estar en una situación donde tenemos miedo de las autoridades, si las autoridades se comportaran de esta manera. Pero es la verdad. Hoy vivimos en una sociedad donde los criminales parece que salen con la suya y parece que nada de esto hace sentido con ellos. Luego vean lo que dice aquí. Es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahora piensen en esto. Qué irónico. Pablo escribió, dice, lleva la espada para castigar al que hace lo malo. La tradición nos dice que Pablo el apóstol murió ejecutado por órdenes de Nerón, decapitado con una espada. Entonces, la verdad, como digo, en serio que es tan difícil hablar de esto en términos que sean claros y simples de entender, pero
Ese es el orden en que va. Yo creo que vamos a tener que parar aquí, nada más déjeme un par de versos. Verso 5, es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Deberíamos los cristianos de poder decir que tenemos una libre y limpia conciencia en cuanto a nuestra relación. Ahora bien, ¿quieres hacer algo por las autoridades? Y principalmente cuando ves que no están cumpliendo, ora por ellas. Número 2, vive una vida ejemplar, una vida de santidad en donde quiera que vivas. Sé un modelo de integridad a las personas a tu alrededor. Sé una persona que inspira no solamente un buen modelo, pero también respeto, porque aprendiste a respetar a aquellos que están en autoridad. Verso 6, pues para esto pagas también los tributos. Pagas impuestos, dice, para que atiendan continuamente a lo que son llamados a hacer. 4 preguntas aquí rapidito y cerramos estos versos. Como digo, todavía tenemos que terminar el capítulo y todo esto está conectado. Pero 4 preguntas para que no nos quede en duda. ¿Qué tan lejos puede ir un cristiano en expresar su oposición a un gobierno injusto? Bueno, solamente que se entienda claramente esto. ¿Injusto desde tu punto de vista o injusto desde un punto de vista bíblico? Son 2 cosas muy distintas. ¿Es preferencia o es enseñanza bíblica? ¿Qué tan lejos puede ir un cristiano? La Biblia parece ser muy claro aquí acerca de este punto. Y nos dice, puedes hacer todo dentro del ámbito de lo legal. Puedes escribir cartas, puedes expresar tu opinión con respeto y todo esto. Puedes involucrarte en tu gobierno local en la forma de lo que sea. Ser sumiso ante las autoridades no quiere decir que te tienes que cerrar la boca y ponerte un pedazo de cinta adhesiva. No, pero que siempre entiendas que la actitud de tu corazón es determinante. Más vale quedarte callado si la actitud de tu corazón es la incorrecta. ¿Crees que Dios puede cambiar las condiciones? ¿Tienes tu fe y tu esperanza puesta en Dios? Sí. Entonces, ¿hasta dónde debes llegar para expresar tu opinión? Hasta donde sea legalmente permitido. ¿Quieres hacer algo que no es legal? Atente a las consecuencias. ¿Qué deben hacer los cristianos si el gobierno les ordena hacer algo que va en conflicto con su fe? Entonces la respuesta es correcta. En el libro de los Hechos, capítulo 5, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando las autoridades te piden hacer algo que es contrario a lo establecido por Dios, entonces desobedeces completamente al gobierno y obedeces a Dios. Pero solamente cuando sea ese el caso. Porque la más alta autoridad es Dios mismo. Cuando violan un mandamiento de Dios, cuando cometen inmoralidades o actos que no son éticos, cuando van en contra de la conciencia del cristiano, una conciencia informada y formada por las Escrituras y en sumisión al Espíritu Santo, entonces está bien desobedecer. Nos sometemos hasta el punto donde nuestra obediencia al Estado significa desobediencia a Dios. Entonces ella no es negociable. Número 3. ¿Qué acerca de la desobediencia civil? Aquí hay muchísimas actividades de las que podríamos hablar, pero podríamos decir a manera muy breve acerca de esto. Cuando las leyes del gobierno civil desobedecen las leyes de Dios, entonces el asunto civil se convierte en un deber para nosotros los cristianos. Pero de nuevo, la actitud del corazón debe regular todas estas acciones. Muchos conflictos no son así tan claros de determinar. ¿Es la desobediencia un asunto cristiano en ese caso cuando las cosas están yendo en contra de lo que es éticamente y moralmente permitido en la Biblia? Bueno, puedes seguir cualquier curso de desobediencia civil, solamente debes entender que tus actos pueden causar consecuencias y muchas veces lo hemos visto. ¿Cuántos mártires hemos visto morir, por ejemplo, en China y en países donde no es permitido? Puedes hacerlo si es lo que Dios te está dictando.
por último, ¿qué es lo que significa ser un buen cristiano y un buen ciudadano? Significa que la gloria de Dios es tu máxima, tu suprema meta. Acuérdate que somos ciudadanos de los cielos y como ciudadanos de los cielos debemos comportarnos aquí en la tierra. Los tiempos difíciles que vivimos demandan que los cristianos seamos 100% cristianos bíblicos, llenos del Espíritu. Dice que vivamos unas vidas en sabiduría por el Espíritu Santo que está en nosotros. Volvemos a estos versos porque la verdad, como digo, esto es casi más que un punto de introducción. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Toda persona está llamada a someterse a las autoridades porque las autoridades han sido puestas por Dios. Así de, resistimos a la autoridad, resistimos a Dios. Eso podemos llevar en conclusión. Luego cerramos este capítulo porque hay mucho más que decir. Padre bendito Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu gracia y tu misericordia, Señor, por el amor que nos tienes, por la manera en cómo nos enseñas, Dios, a vivir como ciudadanos ejemplares en este mundo. Cierto, vivimos en un mundo de maldad y de injusticia, pero Señor Jesús, no es nada que tú no viviste. Tu iglesia creció y se desarrolló en medio de las peores atrocidades cometidas por los gobiernos de su tiempo. Y nunca la iglesia fue encomendada a cambiar el gobierno civil, la sociedad o la manera de vida de las personas en el ámbito social, sino a conocer la verdad que nos hace libres, la verdad del Evangelio. Permítenos, Dios, que como iglesia estemos comprometidos con la verdad que hace libre, la verdad de tu palabra, la verdad del Evangelio, que es poder de salvación para todo aquel que cree. Y mientras hacemos eso, enséñanos a vivir como ciudadanos ejemplares en el lugar donde nos encontremos, respetando las autoridades, porque al hacerlo te estamos honrando a ti con lo que hacemos. Y que tú recibas la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.